Señores estudiantes, señoritas estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tomar dos temas importantes. El primero es la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y el otro son los niveles de prevención. Entonces, primero conozcamos cuáles son los conceptos sobre organismo gubernamental y no gubernamental. Un organismo gubernamental es toda aquella institución que pertenece al Estado y que tiene una regulación dada del Estado y tiene como fin brindar un servicio a la ciudadanía. En cambio, el organismo no gubernamental es todas aquellas instituciones que no tienen algún tipo de enlace con el Estado, pero que su fin es de brindar algún tipo de servicio social y no es un fin lucrativo. ¿Listo? Entonces, como ejemplo de cada una podemos decir el organismo gubernamental, Fuerzas Armadas, clínicas privadas; organismo no gubernamental, por ejemplo, la Cruz Roja o Save the Children. ¿Listo? Es importante que nosotros recordemos que está justamente aquí la ley 29664, donde se da pie al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. En esta ley y en este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres se habla sobre organismos que van a conformar la primera línea ante una situación de emergencia. Entonces, dentro de estos, ¿cuáles son? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos, el sector salud con todas las instituciones que lo conforman, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Cruz Roja Peruana, la población organizada y otras entidades públicas y privadas que resulten necesarias en la situación de emergencia y desastre. Vamos hablando sobre organismos gubernamentales. En este caso vamos a hablar sobre el Comando de las Fuerzas Armadas. Estoy incluyendo allí a la Policía Nacional del Perú porque funciona lógicamente, sinérgicamente con los demás organismos de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las funciones de ellos? Ellos van a participar como primera línea, como ya lo hemos visto, ante una situación de emergencia, pero también están participando dentro de todo el sistema de gestión del riesgo y desastres, que va desde la preparación hasta la respuesta y hasta, ¿por qué no?, la rehabilitación. ¿Listo? Asimismo, funcionan también como organismo operacional o de apoyo ante una situación de emergencia o desastre. Las clínicas, por su parte, vienen a ser instituciones prestadoras de salud que pertenecen justamente a una modalidad privada, donde también están incluidas en el modelo de gestión de salud de nuestro país. Y nosotros tenemos, como ya sabemos, tres modalidades, digámoslo así: la parte pública, la parte mixta y la parte privada. En la parte pública nosotros tenemos a todas las instituciones que corresponden dentro de la parte del Ministerio de Salud, y también consideramos a las instituciones prestadoras de servicios de salud que conforman las Fuerzas Armadas. En la mixta están incluidos todas las instituciones prestadoras de salud que tienen su base o su funcionamiento por medio del Seguro Social, el de salud, y la tercera vienen a ser todas las instituciones que brindan servicios de salud, pero de una parte privada, ¿no? Entonces, acá en este ejemplo, como ustedes verán, pues, y es lo que estamos viviendo actualmente, es que nosotros estamos viviendo una situación de alta demanda de servicios de salud, pero hay una baja oferta de estos, dado por entidades propiamente dichas. Cuando ocurre la situación de emergencia, y también lo avala esta ley, ¿no?, es que todas las entidades del sector salud se conforman como una y deben de atender y deben de satisfacer las necesidades de salud que se presenten de acuerdo a la situación de emergencia. Entonces, las clínicas vienen a ser también una parte, un organismo gubernamental, porque están normadas por el Estado y nos brindan un servicio, que también están incluidos dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y asimismo están incluidos dentro del Sistema Nacional de Defensa Civil. Ahora hablemos sobre el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En sí es una organización que no podría darse como sí que es una ONG, porque realmente no está de sus funciones y su visión y su misión de ellos no está implícito como un organismo no gubernamental. Asimismo, ellos no se consideran como funcionarios ni servidores públicos, pero si es que nosotros queremos adaptarlo hacia los conceptos que estamos manejando, pues diríamos que tiene algunos aspectos sobre que fuera un organismo gubernamental, dado que hay reglamentaciones y normativas que ellos deben de adaptarse para poder brindar el servicio que ellos lo realizan de manera voluntaria y ad honorem.
Algunas de las funciones que el cuerpo de bomberos realiza son todas aquellas relacionadas con manejo de material peligroso, con el manejo de incendios, desde la capacitación hasta la atención, ¿listo? Asimismo, ellos realizan las funciones de la atención de emergencias médicas y la atención prehospitalaria ante cualquier situación de emergencia que se presente. Es importante mencionar que ellos, el cuerpo de bomberos debe de tener a su personal inscrito y debe de estar colaborando justamente y acreditados también por el organismo del CENEPRED, porque de acuerdo a esto ellos van a poder realizar sus acciones dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Las ONG son los organismos no gubernamentales. Como ya se mencionó, tienen un fin no lucrativo y tienen un fin social, ¿no? Ahora, cada una de ellas está instaurada, pues, de acuerdo a la visión que ellos manejan como organización y puede ser dado a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Se maneja de acuerdo, como les dije, al pensamiento que ellos han formado. Por ejemplo, hay ONGs que son netamente, están implícitas en el tema de salud. Por ejemplo, estoy hablando de la Cruz Roja. Hay otros organismos de que manejan sus accionarios de acuerdo a derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende justamente de cómo se ha realizado y se ha formado este organismo no gubernamental. Hablemos de la Cruz Roja, que viene a ser una ONG, que es internacional. En nuestro país se llama la Cruz Roja Peruana, pero forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Lo que se dedican es a auxiliar víctimas en situación de guerras o conflictos, o a personas que han sido afectadas en situación de desastre o de acuerdo a una emergencia masiva. Las funciones entonces que realizan específicamente es la atención y el manejo de comunidades específicas donde precisen de servicios de salud. Entonces ellos realizan el apoyo con profesional capacitado. Además están implícitos dentro de la cadena lógica de la gestión de riesgos y desastres en cuanto a la prevención, la respuesta y hasta situaciones de rehabilitación que también apoyan dentro de su accionar. ¿Listo? Ahora hablemos sobre los niveles de prevención ante una situación de emergencias y desastres. Vamos a ver qué acciones se toman de acuerdo a cada uno de los niveles. Por eso es importante que nosotros comencemos mencionando cuál es el proceso de la gestión de riesgos y desastres. Son 7 procesos que incluyen justamente cómo se va a manejar la gestión del riesgo y desastre. Como primer punto vamos a hacer la estimación del riesgo. Vamos a ver cómo se da la afectación de riesgo. El segundo proceso es la prevención del riesgo. El tercer proceso es la reducción del riesgo. El proceso 4 es la preparación, cómo se está preparado ante este desastre. El quinto es cómo puedo yo responder ante este desastre. El sexto es cómo se van a dar las medidas de rehabilitación ante este desastre. Y el séptimo, cuáles son las medidas de reconstrucción ante este desastre. Si nosotros hacemos una parte analógica, ¿no? En cuanto los niveles de prevención en salud y los niveles de prevención en desastres, pues vamos a ver que tiene una similitud. Entonces, para eso, primero enfoquémonos en qué es un nivel de prevención en salud. Nosotros sabemos que los niveles de prevención en salud son 3, el primario, el secundario y el terciario. Si nosotros lo ponemos en base al periodo de la enfermedad, pues decimos que el nivel primario son todas aquellas acciones que se van a dar antes del periodo prepatogénico. O sea, ¿qué hago yo para que no se enferme la persona? En el nivel secundario son todas aquellas acciones que se va a dar cuando ya se ha dado la enfermedad, o sea, estamos hablando durante el periodo patogénico, ¿no? En el cual, lógicamente, voy a tratar de que la enfermedad no se afecte a mayor personas. Además, ¿qué medidas se va a hacer para que estos pacientes, pues, estén curados sobre esta patología que se está presentando? En el nivel de prevención terciaria son todas aquellas acciones que se van a tomar después del periodo patogénico, pero que van a incluirse justamente para que la persona no presente mayor daño del que ha pasado por la situación de la enfermedad. Entonces, si yo lo traslado esto hacia la prevención que se realiza en cuanto a la gestión del riesgo de emergencias y desastres, pues también podríamos hacer una similitud, ¿no? Si es que yo hablo todas las acciones que se realizan antes de la emergencia, estoy hablando sobre una prevención de tipo primaria. Si yo digo todas las acciones que se realizan durante
la situación de emergencia, estoy hablando un tipo de prevención secundaria. Y si yo hablo todas las situaciones, acciones que se realizan después de la emergencia, estoy hablando de una prevención de tipo terciaria. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros conozcamos cuáles son los ciclos del desastre. El ciclo de desastre es antes, durante y después. Cada uno de ellos tiene una característica importante que lo vamos a ir mencionando y lo hemos mencionado ya también en los anteriores temas que se han dado. ¿Listo? Entonces, el antes tiene las etapas de la prevención, la mitigación, la preparación y el estado de alerta. El durante tiene la etapa del impacto y la etapa de la respuesta. El después tiene la etapa de rehabilitación y la etapa de reconstrucción. En el antes nosotros vamos a ver la prevención. ¿Cuál es la prevención? Son todas aquellas acciones que se van a hacer para mitigar la acción del riesgo de la amenaza al cual nosotros nos encontramos implícitos. Esto está enfocado en las personas, en la infraestructura y en el medio ambiente. La mitigación son todas aquellas normativas, políticas, decretos que están justamente relacionados con la prevención. Entonces la mitigación es todo ese accionar de acuerdo a un marco lógico, un marco legal, que me va a poder a mí dar como institución la normativa, la base para yo poder accionar estas medidas de prevención. La preparación son todas aquellas acciones que se van a dar para que tanto las instituciones como la parte participativa, en este caso de los ciudadanos, puedan responder ante una situación de emergencia. En este caso estamos hablando sobre elaboración de planes de emergencia que debe de ser dado desde, ya lo hemos mencionado, el INDECI es quien regula y mira y planifica estos planes de emergencia, y la capacitación correspondiente que debe tener cada integrante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Con esto yo me estoy dando pie a que pueda poder responder bien ante una situación de emergencia y desastres. Y el alerta, que viene a ser un estado en el cual se va a prevenir o se va a dar aviso de que puede ocurrir una situación de emergencia y desastre para que se puedan activar lógicamente las demás instancias. Ahora hablemos que durante el desastre, pues vamos a ver ya la situación del impacto, ¿no? Entonces ahí vemos la situación de alerta que se está dando. De acuerdo a eso, son todas las acciones que se van a dar para que se pueda dar una adecuada respuesta ante la situación de la emergencia. En el después nosotros hablamos sobre la rehabilitación y la reconstrucción. En el después nosotros vemos todas las fases, todas las actividades que se van a realizar, que van a estar luego del desastre, que pueden orientarse de acuerdo a la recuperación a un mediano o largo plazo y que también estén implícitos en la prevención de un daño mayor. O sea, por ejemplo, si ocurre el desastre, la prevención terciaria, en este caso, que sería después del desastre, está enfocada en todas las medidas que yo voy a hacer para que no devenga en un mayor daño, ¿no? Y la reconstrucción, que vienen a ser todas esas acciones que van a poder ser sostenible la vida, tal cual era antes de ocurrido el desastre. Dentro de esta reconstrucción nosotros tenemos que hablar de los puntos específicos, que es el alivio de la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción, que van a estar justamente todos los accionarios relacionados hacia que dentro de la rehabilitación se debe de dar todos aquellos servicios básicos que necesita la población y que además debe de ser un sistema sinérgico para que pueda darse la sostenibilidad adecuada, tal cual era antes de la situación de la emergencia. Entonces, de acuerdo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, los miran desde el punto de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Como hemos dicho, el antes, el durante y el después, ¿no? Entonces, si yo tácitamente me sitúo en lo especificado por el Instituto de Defensa Civil, nos dice que la gestión de riesgo de desastres se da en dos aspectos. La primera, la estimación del riesgo, y la segunda, la reducción del riesgo. En la primera, la estimación del riesgo son todas aquellas acciones que se van a realizar para identificar los peligros naturales y tecnológicos, así como los análisis de las condiciones de vulnerabilidad a la cual afecta a mi población. ¿Listo? Y para esta estimación de riesgo se puede realizar mediante dos formas, una matriz lógica y una fórmula. Esta fórmula viene a ser el riesgo, viene a ser igual hacia el peligro
multiplicado por la vulnerabilidad. ¿Listo? Y la reducción del riesgo vienen a ser todas aquellas medidas que se dan dentro de la prevención específica, la preparación, la educación y la respuesta hacia una emergencia. Para poder realizar esta adecuación de poder yo medir el peligro, se realiza mediante una técnica que se llama la estratificación, la cual estima el riesgo de acuerdo a las zonas de peligro y se puede puntuar de acuerdo a peligro bajo, medio, alto o muy alto. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos las descripciones o características que van a determinar este tipo de estratificación de acuerdo al peligro que uno está observando. Asimismo, se le asigna un puntaje para poder ver si es un peligro bajo, un peligro medio, un peligro alto y muy alto. Asimismo, tenemos nosotros que ver, recuerden, riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. Entonces, tenemos que evaluar cuál es la vulnerabilidad de la población a la cual yo estoy estudiando. En este caso, debo de ver otros criterios que van a ver este grado de debilidad o exposición hacia un peligro que puede darse de manera natural o por acción del hombre y ver cuál es la magnitud que va a afectar a esta población, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la vulnerabilidad física, en la cual se centra justamente en ver cuál es la infraestructura de las viviendas, cuál es el material, la zonificación donde se encuentran, la parte de la vulnerabilidad ambiental y ecológica, donde yo reviso, veo cuál es la condición atmosférica, la condición ecológica en la cual está afectada, puede afectar a mi población, ¿no? Y reciben lógicamente una puntuación de acuerdo a las características que presenten. Va desde vulnerabilidad muy baja hasta muy alta, ¿listo? La vulnerabilidad económica, donde yo reviso cómo es la actividad económica, cuál es el nivel de ingresos, si hay acceso al mercado laboral, si hay una situación de pobreza o desarrollo humano que puede afectar también y ser una situación de debilidad para mi población. Voy a ver si hay una vulnerabilidad social, lo que implica si es que están organizados, si tienen participación en trabajos comunales, si tienen relación con otras instituciones o organismos, hay integración entre estos, ¿no? La vulnerabilidad educativa, ver si es que reciben programas educativos sobre prevención de atención de riesgos de desastres, si hay una capacitación adecuada, si tienen campañas de difusión, si hay alcance de programas educativos. Asimismo, tengo que ver si tiene una política institucional, si es que hay un liderazgo, hay una autonomía, hay una participación y hay una coordinación intersectorial. Vulnerabilidad cultural e ideológica, donde yo reviso el conocimiento sobre la ocurrencia de desastres, la percepción de la población de desastres y la actitud frente a la ocurrencia de desastres. Asimismo, evalúo la vulnerabilidad científica y tecnológica, donde veo si es que hay investigación sobre esta situación de desastres naturales, hay un diagnóstico preexistente sobre las amenazas o riesgos que puedan afectar a la población. De acuerdo a esto, realizo la estratificación y le asigno un valor. En este caso, pues le puedo decir, ¿no? Vulnerabilidad baja, media, alta o muy alta, ¿no? De acuerdo a todo lo que yo he observado. Y se da la segunda, el análisis de riesgo, ¿no? La primera dije era con fórmula, riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad, y la segunda viene a ser esta matriz de riesgo, peligro y vulnerabilidad, donde también se sitúa de acuerdo a la puntuación que se ha asignado por estratificación, si es que esta población está en un riesgo alto, en un riesgo bajo, tiene una vulnerabilidad alta, una vulnerabilidad baja. Entonces, para finalizar esta exposición, tenemos que hablar sobre los niveles de emergencias y desastres, los cuales se van a dar desde el punto 1 hasta el punto 5, situando emergencia como 1, 2 y 3, y como desastre como 4 y 5, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración que el nivel 4 y 5, que estoy hablando ya de un desastre, ocurre cuando esto se da a nivel nacional, como lo que estamos viviendo ahorita. Es un desastre a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Y también a nivel 5 hay un desastre de nivel nacional con apoyo internacional, ¿no? Entonces, queridos alumnos, hasta aquí hemos llegado con nuestra sesión de aprendizaje número 3. Es importante que ustedes revisen los conceptos continuamente para que podamos desarrollarlo de manera participativa el día martes. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas tardes.